Los más pobres saben, mejor que cualquiera, cuán fraudulenta es la educación pública. Son pobres, no tontos. Esto lo escribió María José España, que es nuestra invitada en esta oportunidad en la que tenemos una jornada especial de cierre de la segunda temporada de Los Viernes de Disrupción, que es este programa que lleva a cabo un Estado de Derecho. Y María José España, la autora de esta frase que acabo de leer, es también la frase del relato titulado Mi bello viaje de Petare a Lucca, que es este testimonio escrito, fue hecho por ella a mediados del año pasado y marcó el inicio de lo que es esta nueva etapa, una especie de relanzamiento de la Asociación Civil, un Estado de Derecho, fundada hace 12 años. Yo tengo el texto de María José acá y sobre eso vamos a conversar hoy. Ella es abogada, se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello en enero de 2020 y casi de inmediato, un par de meses después, empezando la pandemia, ingresó en uno de ellos. Apenas entró, María José recibió una asignación para la investigación que inició el profesor Antonio Canova, director general de un Estado de Derecho. Esta investigación es, en principio, y entre muchas otras indagaciones, una pesquisa en Venezuela sobre el surgimiento de alternativas de educación privada de bajo costo como respuesta al colapso del sistema público de educación. Los hallazgos preliminares que reportó María José España para esta investigación académica se convirtieron en este texto que tengo aquí en mis manos, Mi bello viaje de Petare a Lucca, y este texto lo pueden leer en la página web de UED, que es www.uedlibertad.org. Y este es un relato que por una parte es una biografía educativa, la propia historia personal de María José, pero también es una radiografía, es como una especie de primera placa que muestra la realidad de la enseñanza en Venezuela. Esta primera placa, vamos a llamarla esta imagen diagnóstica que consiguió María José España, también reveló la cara de un emprendimiento, de una iniciativa del Colegio Cuyagua de Petare, cuya directora teníamos previsto conversar en este momento, pero vamos a ver si podemos tener contacto con ella porque nos ha informado que tiene problemas de electricidad en la zona. Daís López, directora del Colegio Cuyagua, tiene una historia interesante que contar. Yo, Mari León, soy periodista y soy la persona que tiene la suerte de colaborar con la producción y la edición de estas historias personales a través de las cuales un Estado de Derecho se ha propuesto empezar a narrar la situación de la educación en Venezuela. Yo le voy a dar las gracias a María José por estar aquí conmigo conversando hoy y por haberme también permitido acompañarla para que narrara esta maravillosa historia. María José, bienvenida. Hola Mari, muchísimas gracias. Estoy bastante contenta de estar aquí contigo y con todos los seguidores del Viernes de Disrupción. Espero que este cierre de temporada les guste mucho el material que traemos para ustedes. Bueno, yo no lo dudo. Mira, María José, en tu artículo, del que vamos a hablar hoy aquí, Mi bello viaje de Petare a Lucca, tú arrancas diciendo que te consideras una persona solitaria porque estudiaste desde primaria y todo, o sea, y el bachillerato en el Colegio de Fe y Alegría, el María Inmaculada de Petare. Cuéntame en qué consiste la suerte que tú describes en este texto que tenemos aquí. Bueno, básicamente es un tema de suerte y de perseverancia, y esto es gracias a mis padres. Ellos siempre se empeñaron en que mi educación fuese lo mejor posible dentro de su alcance, de sus posibilidades, y bueno, para ese momento era que yo formara parte de la matrícula de Fe y Alegría, que como sabemos es una red privada que no cubre más del 1% de toda la matrícula nacional. Esta es una red privada pagada por la Iglesia Católica. Y pues entrar allí es bastante importante, puesto que tiene muchísima demanda por el servicio y la calidad que ofrecen
a un bajo costo. Ellos tienen una Entonces, lista de bueno, espera importante en Fe y Alegría. tienen una lista de espera bastante importante. Ingresar a ese colegio no es fácil, mantenerse tampoco por el nivel de exigencia académico que tienen. Y bueno, mis padres hicieron todo el proceso pertinente para que yo ingresara. Posteriormente cancelaron puntualmente cada una de las mensualidades porque sí, es una red de bajo costo, pero bueno, sigue teniendo un significado económico bastante importante. Y digo que corrí con suerte porque al final no todos los que intentan ingresar a este colegio lo pueden hacer, a esta red de educación, y están básicamente condenados a lo que les ofrece la educación pública. Wow. Sí, creo que es bastante claro que la red de Fe y Alegría tiene un alcance bastante limitado, lo acabas de decir, apenas 1% de la matrícula. Mucha gente, muchos padres intentan matricular a sus hijos allí y no pueden y tienen que ir a las escuelas públicas. Ahora, también aquí en este relato, María José, tú hablando de lo solitaria que te consideras, no solamente porque tuviste unos padres con la conciencia bueno, de hacer todo lo posible para que estudiaras en el Fe de Alegría y además lograrlo, sino porque estudiando allí en el María Inmaculada de Petare, de Fe y Alegría, tuviste la oportunidad que te brindó Embajadores Comunitarios. ¿Eso cómo fue? Bueno, Embajadores Comunitarios es una organización sin fines de lucro que básicamente se encarga de llevar la metodología de modelos de Naciones Unidas a jóvenes en contextos de exclusión. Y bueno, gracias a Embajadores Comunitarios tuve la oportunidad de viajar fuera de Venezuela, ganar premios nacionales e internacionales Wow. con el tema de debates, formación en negociación, oratoria, historia, una cantidad de materias que por el pensum académico pues no veía de forma regular, pero esta actividad extra me permitió justamente tener un panorama más amplio de lo que podría ser mi vida profesional y académica, y justamente finalizando mis estudios de primer grado, por llamarlo de alguna manera, ingreso a la Universidad Católica Andrés Bello. Esto es gracias a mi formación en embajadores comunitarios que finalmente me ayudó a tomar mi decisión vocacional, estudiar Derecho. Siendo un poco consecuente con lo que ha sido mi historia, pues elegí, y con el apoyo de mis padres, nuevamente una institución privada, esta vez con un nivel muchísimo superior a nivel de exigencia, a nivel de requerimientos específicos e inclusive de distancia. Sin embargo, bueno, luego de la aplicación pertinente, me dan la noticia de que fue admitida en la Escuela de Derecho, y no conforme con esto, también se me asignó la cobertura total de mi matrícula universitaria con el 100% de la beca, gracias a dos organizaciones que se encargan justamente de poder apoyar a jóvenes talentosos que no tienen los recursos para costear este tipo de educación, y que por diferentes razones no quieren o no prefieren estar en la educación privada antes que en la pública. Estas dos organizaciones pues me permiten graduarme, me permiten estudiar, me permiten graduarme y convertirme en abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Wow, yo creo que tuviste bastante suerte realmente, porque tuviste la suerte de tus papás con el criterio, tuviste la suerte del María Inmaculada, y que allí estuvieras con embajadores comunitarios, con el programa, el MUM, la simulación del modelo de Naciones Unidas, pero además tuviste la suerte, claro, por tu rendimiento académico, de que te becaran con 100% de la matrícula para que pudieras hacer tu carrera de Derecho. En relación con el tema de la carrera de Derecho, también en mi bello viaje de Petare Lucap, llama la atención que allí también expresas de una forma metafórica bastante relevante lo que fue también tu viaje intelectual, un viaje de extremo a extremo, de lo que te encontraste allí cuando empezaste a estudiar y empezaste a darte cuenta, en tus propias palabras, de algunas incoherencias, de cosas que no te cuadraban, después de lo cual tú misma asumiste una posición
crítica, o sea, una postura, vamos a decir, intelectual, académica, y te alineaste del lado de las fuerzas de la libertad y de la responsabilidad individual, puesta, bueno, frente a una dinámica en la que estabas observando, bueno, fuerzas que eran absolutamente estatistas, propiciadoras de todo lo que tiene que ver con la intervención gubernamental, y bueno, y estas fuerzas contrarias. Es interesante que hagas también una especie de resumen de ese bello viaje intelectual académico que tuviste en el pregrado, pues estudiando Derecho. Sí, bueno, anécdotas y situaciones concretas tengo muchísimas a nivel académico y a nivel personal, pero hay ciertas situaciones que me marcaron bastantes. Una de ellas, sin duda alguna, fue en el primer año de la carrera, cuando, bueno, te enfrentas a todos estos conocimientos que no tienes la menor idea. Y en el 95% de las materias te dicen que el derecho es igual a ley, que lo que maneja la ley es es el derecho y las otras fuentes son secundarias. Ahí me topo con uno de mis queridos profesores, Isaías Medina, y su primera enseñanza fue: el derecho es más que ley. El derecho tiene que procurar la voluntad de los particulares, tiene que procurar la libertad, la libre contratación, y esto fue un choque importante porque, bueno, en mi primer año ya comenzaban estas contradicciones, unos bastante estatistas y un profesor totalmente diferente, y me dice, bueno, nos dice a su clase: mira, el derecho es más que ley, pendiente con lo que emana del Estado como algo absoluto, porque, bueno, al final los individuos son importantes, son importantes. Posteriormente, en otras cátedras, como Derecho Constitucional, encuentro que sí, que efectivamente el derecho y en concreto la Constitución es un instrumento para limitar el poder. Y bueno, era bastante coherente hasta que en el mismo cuerpo constitucional me encuentro que la Constitución es justamente quien le da habilitaciones y prerrogativas exorbitantes al Ejecutivo. Entonces, bueno, hay una clara contradicción entre la teoría y, bueno, si lo llevamos a la práctica del derecho venezolano, creo que es aún más evidente Es dramático. todas las contradicciones que existen entre el hecho y el derecho. Pero bueno, yo siempre me incliné más hacia las visiones que abogaban por, por la libertad individual, por creer que las personas pueden, pueden y tienen la capacidad de realizar las cosas sin que el papá Estado tenga que velar y resguardarlos, porque bueno, al final somos individuos capaces. Como digo, sí, este viaje intelectual era tan largo, tan distante, pero tan enriquecedor como mis viajes diarios de Petare a Lucap, que bueno, los que están en Caracas saben que es de extremo a extremo, Sí. y los que no, bueno, les cuento Tal que cual. es de La un... misma distancia que estás describiendo entre la teoría y la práctica, y sobre todo de la realidad del derecho en Venezuela, que no es distinta a la realidad de todos, de algunos otros ámbitos, como por ejemplo el periodismo. Así que creo que entiendo bastante de qué va lo que me estás planteando. Ahora, Sí, en un Estado de Derecho, tú como investigadora y como integrante de un Estado de Derecho, están agitando la bandera de la urgencia de un reenfoque de los derechos humanos desde una nueva perspectiva, específicamente también derechos humanos, derechos sociales. ¿En qué consiste este nuevo enfoque, este desplazamiento del punto de vista de los derechos humanos y ya más específicamente de los derechos sociales? bueno, así como les comentaba hace un momento que el derecho es más que ley, también pues la vida cotidiana tiene que ser más que derecho, y para poder entender todo en su conglomerado es necesario aprender sobre otras disciplinas. Y eso fue
lo que hice y lo que estaba haciendo durante este último tiempo, leyendo muchísimo sobre economía, sobre derecho, evidentemente, sobre política, sobre evolución, sobre una serie de disciplinas que los abogados no estamos tan acostumbrados a leer, pero es necesario para poder entender las fallas que tenemos como gremio y como disciplina académica. Ujú. Justamente, pues en estas lecturas, y más que la lectura, en el contraste de la realidad que vivimos acá en Venezuela, los derechos humanos sociales no están satisfechos de la manera correcta. Podemos atribuirlos a muchos factores, entre ellos la ineficiencia del Estado, la prestación inadecuada por parte de este, pero bueno, también es un tema de revisar nosotros como defensores de derechos y hacedores de derechos, qué nos falta o qué nos está sobrando para poder canalizar y garantizar efectivamente el ejercicio de estos derechos. En este sentido, pues nosotros encontramos que es necesario, además de un estudio interdisciplinario de la materia, incluyendo pues otras disciplinas, también es importante, sin duda alguna, tener en cuenta que nosotros como individuos debemos tomar la responsabilidad de ciertas acciones y contextos en los que participamos, y parte de nuestra propuesta desde un Estado de Derecho es justamente esa, es justamente trasladar la responsabilidad o el protagonismo que el Estado ha tenido hasta ahora en la satisfacción o en la garantía de los derechos humanos de carácter social hacia un ámbito más individual y, ¿por qué no?, más privado. Bueno, yo creo que la tiene un poco difícil porque plantearse este enfoque antigubernamental, digamos frontalmente, de los derechos humanos y más específicamente de los derechos sociales, donde obviamente se enmarca el derecho a la educación, es bastante disruptivo. Yo creo que ustedes están echándole gasolina al escándalo. Son una especie de herejes que están allí yendo contra el dogma estatista. ¿Cómo les está yendo a ustedes a UED aquí en Venezuela? Porque están también en un marco donde el enfoque predominante es un enfoque que traslada y que concibe los derechos humanos, los derechos sociales como responsabilidad del Estado. Ustedes están allí, bueno, unas golondrinitas. Sí, nadie dijo que sería fácil. El tema de reestructurar y redireccionar toda una tradición académica y particularmente jurídica que se tiene en cuanto a la visión sobre estos derechos, pero creo que es necesario para justamente hacer o ser coherentes entre el hecho y el derecho. Al final lo que se quiere lograr es la satisfacción, es la garantía plena del ejercicio de los derechos, pero lo que nosotros estamos descubriendo con nuestras investigaciones es que los métodos utilizados para llegar a este fin no están siendo lo suficientemente adecuados para justamente satisfacerlos. Entonces, bueno, ya creo que es necesario redireccionar todo lo que se está haciendo y darle una nueva visión, un nuevo enfoque y ensayo y error. Al final, el tema, los temas de las ciencias sociales son eso, son ensayo y error, aprender, en muchos casos desaprender para aprender y llegar a los resultados más óptimos. Veo que te estás comprometiendo bastante con todo el tema científico cuando me hablas de ensayo y error y de la necesidad que las ciencias sociales se metan un poco más por el carril de la seriedad científica para aproximarse más a lo que realmente ocurre, que es que básicamente es la observación y la documentación de tal cual de la realidad. Hablando de realidades, ahí está la realidad educativa, la realidad del derecho a la educación. Y entiendo, por lo que he leído de mi bello viaje de Petare Lucap, que lo que se está planteando desde un Estado de Derecho es primero precisamente la investigación científica, la observación
de las manifestaciones de búsqueda de libertad educativa en Venezuela, pero también un trabajo de conformación, de comprensión de lo que es la idea de la libertad educativa. Parece obvio qué significa libertad educativa, pero te pregunto, ¿qué es libertad educativa? Bueno, antes de adentrarnos en el tema específico de libertad educativa, hay que dejar en claro que entendemos por libertad, y básicamente es el ejercicio pleno de tus derechos sin intervención u obstáculos de terceros. Bajo esa premisa, pues nosotros creemos en la libertad educativa como el ejercicio de cualquier emprendedor, bien sea con fines o no de lucro, para poder prestar y brindar este servicio de la manera más óptima posible. Que el Estado sea quien coloque trabas o quien intervenga de manera negativa en el accionar de las personas, y que más bien el Estado sea un coayudante, sea un colaborador, tenga un rol, podríamos llamarlo secundario, en el tema de la educación, de acompañamiento a quienes deseen emprender para realmente satisfacer y garantizar este derecho. Bueno, yo te oigo hablar y yo digo, bueno, ok, pero en Venezuela formalmente existe libertad educativa, o sea, hay posibilidades de emprendimiento, repito, formalmente, aquí el que quiere podría montar su colegio o cualquier institución privada. De hecho, tenemos el caso del Colegio Cuyagua, tenemos el caso de Daí, que hace 12 años, 14, perdón, ella decidió emprender, y bueno, también leí que después de 30 y cuantos permisos, trámites y diligencias, bueno, finalmente pudo montar su emprendimiento. Entonces, aquí, repito, técnicamente cabe hablar de libertad educativa. ¿Existe o no existe? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? Bueno, sí, si lo contextualizamos en marcos jurídicos, en formalidades, pues sí, se permite que las personas tengan algún emprendimiento, pero si hablamos en sentido estricto, no se te debería autorizar o permitir un derecho, ejercer un derecho que tú tienes por el solo hecho de ser humano. Es decir, tú no deberías pedirle permiso al Estado para ejercer tu derecho, porque eso viene contigo. Entonces allí encontramos una primera contradicción de nuevo entre la teoría y la práctica. Si es algo que naturalmente me pertenece, porque le tengo que solicitar permiso a un tercero para realizarlo. No, y no es solamente no, y tú me dices a mí, es solamente un permiso, yo voy y pido la autorización porque, bueno, hay unas reglas que convengo en seguir, pero el punto aquí es que pareciera que no es un permiso, sino una serie casi infinita de permisos que son formales, más la parte informal, que bueno, todo lo que sabemos de gestores, trámites, vacunas, no sé qué, que al final, como tú dices, pues no es una sola diligencia, sino muchas que lo que hacen es entorpecer esto que tú has dicho, que es el derecho de alguien de desarrollar una actividad económica lícita. Totalmente. Este primer permiso al que estamos hablando es la puerta o es la llave de entrada para una serie de trámites burocráticos que finalmente lo que hacen es trabar y entorpecer el trabajo que tú quieras emprender, no solo en el tema educativo, sino en cualquier otro rubro o servicio en el que tú te quieras desarrollar. Adicional a eso, tenemos un segundo plano, que es el plano también material y formal, que es el tema del pensum, un pensum educativo único. Ahí cuarta de todas la libertad educativa, porque bueno, sí, está bien, a pesar de los trámites burocráticos, de los permisos,
finalmente lograste abrir tu colegio, tu institución educativa, pero te tienes que ceñir a los diseños preestablecidos por el Estado, Los programas oficiales, en claro. este caso el Ministerio de Educación. Y bueno, y el tema de la Y regulación de las tarifas, de las matrículas. Es decir, hay unos montos que establece el Estado, por lo cual hay quienes sostienen que tampoco, o sea, que técnicamente no podemos hablar de educación privada en Venezuela, puesto que las instituciones no estatales están obligadas a mantener unos montos de matrícula máximos, además están supervisados constantemente el tema del programa oficial, es decir, no hay realmente un libre mercado, aunque a muchas personas les pueda dar un poco de ruido escuchar hablar de libre mercado y educación en una misma oración, incluso de fines de lucro, incluso de negocios, porque pareciera que una cosa está reñida con la otra. Y sobre eso yo te quiero también comentar o preguntarte, María José, bueno, tú eres María José de Petare. O sea, María José, tal como yo leo aquí en tu historia, la hija del ama de casa y del mototaxista, orgullosamente, hija de estas dos personas que siendo lo que son, hicieron el esfuerzo para matricularte en una escuela privada, pues sabían lo que iba a pasar en una pública. Ahora, verte a ti defendiendo y exponiendo todos estos argumentos a favor de la libertad educativa, que a su vez es una especie también de argumento a favor de los emprendimientos privados de bajo costo. Ya vamos a hablar del Colegio Cuyagua de Petare. Bueno, hace un poco, tal cual, hace un poco de ruido, porque lo que cabría esperar es verte, sí, agitando una pancarta de defensa de la educación pública estatal, pues de la educación pública gratuita, que es la que se asume que es la única a la que pueden acceder las personas, es decir, las personas de menos recursos, las personas pobres. Entonces, hay algo que alguien podría decir, hay algo aquí que no me cuadra, esta muchacha de Petare defendiendo los intereses de la gente coca tan blanca. bueno, en primer lugar, para cerrar la idea anterior, libertad educativa no existe en Venezuela por temas de formalidades, por temas de hecho, por temas de derecho. Hay incongruencias, tú no puedes solicitar permiso para ejercer algo que naturalmente viene contigo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por más privado que sea tu emprendimiento, por más que tú cobres una matrícula, tienes que ceñirte al programa estatal, tienes que ceñirte a los precios máximos que te brinda o que te regula el Estado, rompiendo esto con cualquier lógica económica, porque bueno, el mercado no funciona así. El mercado funciona a través de la demanda y de la oferta, y bueno, las regulaciones solo traen escasez. Lo vimos en una época, escasez de productos, pero también escasez de servicios. En cuanto a lo que me estás preguntando ahorita concretamente, quiero tocar un punto súper importante, que es el tema de la gratuidad. La gratuidad, las cuestiones públicas no implican la gratuidad, hay que tener en claro eso. ¿Cómo así? Y, ¿cómo así? Siempre alguien tiene que pagar por los bienes o los servicios, aunque tú no conozcas el rostro de ese alguien. Aquí hay un El Estado, equivalente entre no hay almuerzo gratis, bueno, tampoco hay derecho gratis. básicamente, y esto, bueno, viene dado porque todos los planes sociales que el Estado financia, por colocarle un nombre y apellido, realmente no es el Estado quien lo financia, son los particulares, los contribuyentes, a través del pago de impuestos, quienes finalmente terminan financiando estos programas, estos pagos que sale del bolsillo de un particular, de cualquiera de nosotros, va al Estado, que es un ente abstracto, y que él decide de manera unilateral cómo asignarlo, qué cantidad y en qué momento hacerlo. Lo que, bueno, trae como consecuencia inevitable ineficiencia, porque así no se manejan
las empresas así no se manejan los negocios exitosos. Para que algo sea exitoso tiene que tener una cuota importante de empresarialidad. Y la empresarialidad básicamente es acción humana, es lo que todos realizamos en algún momento, llevado por incentivos. Pero bueno, dándole pausa a esto, sí es importante dejar claro que lo público no implica gratuidad y que la gratuidad no es 100% así. Siempre hay alguien que aporta un capital económico de forma voluntaria o involuntaria, impuestos, para poder financiar estos programas sociales. En segundo lugar, bueno, como he contado parte de mi historia, siempre me he decantado por alejarme de las ideas estatistas, de lo que ofrece el Estado, porque, bueno, simplemente no encuentro ningún tipo ni de calidad ni de seguridad al momento de recibir esas dádivas, porque finalmente son eso. Te los pintan como derechos, pero cuando lo vas a exigir, no tienes los suficientes argumentos para que esa exigencia sea efectiva, porque bueno, siempre te pueden poner como excusas, hay personas que están delante de ti, hay otras personas que necesitan estos No son recursos, efectivos, o sea, es necesario primero financiar a esta escuela que a tu escuela, espérate un poco más. Alineado con eso, creo que es importante aquí mencionar mi ingreso a un Estado de Derecho, luego que me graduó en el pregrado. El profesor Canova me invita a su clase de seminario doctoral justamente de Derechos Humanos, y ahí comenzamos a leer el texto del profesor James Tully, El Bello Árbol, que básicamente es un viaje personal y una investigación científica sobre lo que sucede en los países más pobres del mundo, entiéndase China, entiéndase India, entre otros países, en contexto no solo de extrema pobreza, inclusive en contextos de guerra. ¿Qué está sucediendo con el tema de educación? Y básicamente lo que está sucediendo es que las personas, de aún con menos recursos, toman la decisión de pagar colegios de low cost, de bajo costo, para poder brindarle educación de calidad a sus hijos y que esto justamente les permita tener un futuro mejor que el que podrían tener recibiendo educación estatal. Entonces, cuando leo esto, yo digo, hey, esto es básicamente lo que hicieron mis padres en algún momento. Prefirieron sacrificar, por llamarlo de alguna manera, algunas cuestiones económicas, pero con las garantías que eso iba a retribuir, iba a repercutir de forma positiva en mi futuro gracias a la educación que iba a recibir. El profesor Tully se encuentra con esto, escribe su libro, El Bello Árbol, éxito total. El profesor Canova nos presenta, y además de presentarnos ese libro, pues me asigna, siguiendo un poco la línea de, bueno, vamos a ver efectivamente el tema de ensayo y error, vamos a observar qué está pasando en la realidad y con base en eso, pues poder desarrollar todo un método científico de investigación y ver qué es lo que está pasando en la realidad venezolana. Vamos a ver si tu caso es una excepción a la regla o que efectivamente hay más personas de Petare, bueno, que es uno de los barrios más pobres y más violentos de Latinoamérica, deciden no exigirle al Estado educación pública, sino sacar de su propio bolsillo de manera directa y cancelar una cuota mensual para que sus hijos tengan mejor educación de calidad, y que no esté ceñida de manera tan estricta a los estándares que propone el Estado. Ok, el Colegio Cuyagua está relativamente cerca de tu casa y entiendo que por eso el profesor Canova te dijo, anda y averigua qué es lo que hay allí, porque podríamos estar frente a la manifestación de este tipo de emprendimientos parecidos a los que a Yotuli, entiendo, en África, en Asia, en la India. Este colegio Cuyagua, sé que también ha llamado la atención digamos, de muchas personas,
precisamente porque tiene unas matrículas bastante accesibles. Entendemos, lástima que de ahí no se pudo conectar, pero entendemos que son matrículas por debajo que oscilan entre 10 y máximo 12, 15 dólares. Y que tiene además unos horarios que básicamente también le garantizan a los papás una jornada de cuidado para sus hijos. Entonces, me gustaría que me contaras brevemente qué fue lo que te encontraste entonces cuando fuiste ahí al Cuyagua y que de alguna forma también puede correlacionarse con lo que halló el profesor James Tully en estos países tan lejanos y que recogió en su libro En el Bello Árbol. Sí, bueno, la historia del Colegio Cuyagua, de Daís y su esposo, básicamente son un compilado hasta cierto punto de lo que explica el profesor Tully y de lo que yo he explicado hasta este momento. Porque ellos como padres, en primer lugar, hace aproximadamente 13, 14 años, tenían la necesidad de acudir a una institución pública o privada que cubriera justamente, que pudiera satisfacer, en primer lugar, la seguridad de poder dejar a sus hijos en un lugar que ellos estuvieran cuidados, seguros, sanos, y bueno, que les brindara educación, que los enseñara y ellos poder utilizar ese tiempo para ser un poco más productivos y generar ingresos. Daisy John, su esposo, luego de recorrer aproximadamente 33 colegios e institutos de educación maternal, de iniciación, pues se topan con que ninguno cumple sus expectativas, ninguno los satisface de la manera que ellos quisieran. Toman la decisión de iniciar ellos mismos su propio negocio. Sí, estoy hablando de educación y estoy hablando de negocio. Dicho, María José. Ellos, Fines de porque lucro. para ellos lo era, lo sigue siendo, es su fuente principal de sustento. Bueno, ellos deciden iniciar un instituto de educación maternal, inicialmente Ellos para sus arrancaron con chamos, maternal, ok. y un pequeño grupo. Ellos vivían en Terrazas del Ávila, una zona clase media ubicada en Petare, pero bueno, los que venimos de allá sabemos las diferencias entre un lugar y otro. Posteriormente, gracias al servicio que ellos ofrecían, no tan solo de cuidado, sino de seguridad para los padres, pues su iniciativa, su emprendimiento cada vez tuvo más auge y sentían la necesidad y veían la necesidad en los padres de no quedarse con el maternal, sino iniciar oficialmente un preescolar. Okay. Esto se fue expandiendo, pero bueno, por temas de espacios, dinero, ellos decidieron vender su casa, su apartamento en Terrazas del Ávila, se mudan a Petare, que como dije ya la diferencia es significativa, pero bueno, al final era su emprendimiento, era algo que Era ellos tenían, jugárselas. eran años de trabajo y de compromiso con todos esos niños que ellos literalmente conocían desde que eran unos bebés y que no querían ni ellos ni sus padres entregarlos a la educación pública. Ellos decidieron, pues, otra vez pasar por todo el trámite burocrático y trabas que te impone el Estado para poder abrir un colegio de primaria. Lo lograron. Actualmente el colegio cuenta con, desde primero a sexto grado de la etapa inicial, con muchos niños en lista de espera, con muchos padres agradecidos que ellos hayan tenido el atrevimiento de emprender hace algunos años y con el deseo que se amplíe, con el deseo que esto no quede en primaria, en etapa básica, sino que vaya a media diversificada. Leí en tu Entonces, relato, perdona María José, leí en tu relato que además el Colegio Cuyagua, es decir, de ahí su esposo, ellos implementaron un sistema de exoneraciones, o sea, de becas para quienes
no puedan pagarse la matrícula allí. Sí, como te estaba comentando, justamente es eso. Lo público no implica la gratuidad, lo privado no implica la exclusión de quienes no tienen los recursos económicos disponibles en el momento, y soy tan específica porque el caso no amerita para cancelar. A pesar de ser un colegio de bajo costo en una zona popular de Caracas, Un sin colegio privado mencionar para pobres. exactamente, ellos aún así, tal como en el libro del profesor Tully, tienen un sistema de becas, un sistema de financiamiento, donde las personas que realmente por diferentes razones no pueden cancelar en el momento, pues se les exonera la matrícula y posteriormente cumplen con los pagos, o si es una situación bastante delicada, pues se analiza y se beca. Incluso se está explorando la posibilidad de buscar personas que apadrinen a, a estos niños que no puedan cubrir la matrícula. Y bueno, para que esto sea una forma, generación de ingresos para sus propietarios, porque es importante. Ella es Claro que sí. periodista, su esposo es publicista. Entiendo. Ellos dejaron de un lado su carrera para dedicarse de lleno al tema de la educación. Ella posteriormente estudió educación y se está especializando aún más en el tema. Y es eso, es su fuente de trabajo. Entonces es No, es su necesario. negocio, es su actividad a la que han dedicado su vida, sus recursos. Y Pero cuénteme rapidito, estoy leyendo aquí que tú también conversaste con los papás, con algunas representantes del Cuyagua, y qué te dijeron. bueno, justamente eso, además de ser la fuente de ingreso de esta familia, es la garantía directa e inmediata de los padres para la satisfacción del derecho a la educación. Los padres que tienen a sus hijos en este colegio se sienten seguros que sus hijos están en un lugar que reciben buena educación, educación de calidad. Físicamente, a pesar de estar en el barrio más peligroso de Latinoamérica, se encuentran seguros, tienen la certeza que no van a perder clases porque faltó un maestro, o no van a perder clases por algún acontecimiento que puede implicar que pueda repercutir o que pueda implicar cualquier, cualquier actividad que regularmente puede atrasar lo que sería un colegio público. En ese sentido, los padres encuentran en el pago de la matrícula y en confiar a sus hijos a este colegio, pues la satisfacción plena del derecho a la educación. Y es bastante curioso porque aquí vemos cómo el Estado ha estado presente solo en una ocasión, y ha sido para entorpecer el proceso. No ha sido para ayudar ni a los padres ni a los emprendedores a que el camino hacia la libertad educativa sea más fácil, sea menos complicado, sino que por el contrario ha sido una traba. Y pues en contraposición vemos cómo, a pesar de estas trabas, a través de la acción humana, del orden espontáneo y el acuerdo de voluntades, tanto padres como maestros y dueños del colegio, pues han llevado de manera muy eficiente y exitosa, por un lado, el inicio de su negocio y fuente de trabajo, y por el otro, la satisfacción de los derechos sociales, en concreto el derecho a la educación. Acá en el texto de tu bello viaje de Petare Lucá, tú expones unas conclusiones, pero cuando tú las puntualizas, María José, tú dices que no son un cierre, sino que son más bien unos puntos de partida para continuar un trayecto. Y entiendo que esto tiene que ver también, confírmamelo, con el inicio ya en forma de la investigación científica a través de la cual un Estado de Derecho se propone ya documentar digamos, el brote
de estas soluciones o iniciativas, emprendimientos educativos de bajo costo en Venezuela. Sí, efectivamente, nosotros, a ver, iniciamos con Cuyagua, bueno, iniciamos con la investigación de Tuli, y el Colegio Cuyagua fue la confirmación que esos casos existen en Venezuela, que hay emprendimientos privados que optan por brindar educación de calidad. En este momento estamos apenas iniciando nuestro recorrido de nuestra investigación que le hemos llamado El Bello Árbol Venezuela. Hemos conseguido avances bastante importantes y concretos en cuanto a este tema, pero bueno, queremos seguir, queremos visitar más colegios, más emprendimientos de este tipo, porque bueno, si es el Bello Árbol Venezuela, sería bastante justo y coherente que visitemos otros estados del país a ver qué tal es la realidad fuera de Caracas, qué tal es la realidad en contextos menos o más desfavorecidos de los que encontramos en Caracas. Y hemos hecho algunos contactos vía telefónica, bueno, por tema pandemia no hemos podido profundizar, pero está en nuestros planes visitar más emprendimientos de este tipo y constatar nuevamente que la investigación de Tuli es posible y Venezuela yo creo que es un campo maravilloso para germinar esta semilla del bello árbol. Tengo entendido que han encontrado escuelas privadas de hasta $1 y que tienen unos datos que aún no van a difundir porque todavía no los han consolidado, pero que están mostrando que en Venezuela se están produciendo digamos, estas iniciativas y estas soluciones, porque el tema de la educación pública es prácticamente inexistente. Yo no diría que deficiente, sino prácticamente inexistente. Sobre esto, María José, sobre el tema de nuevo de educación privada de bajo costo, es decir, no educación privada concebida únicamente para las élites, para los adinerados, para las personas que tienen bastante plata. Yo te pregunto, porque tú eres de Petare y tú estás en la calle y observas la realidad de Venezuela mejor que mucha gente que está probablemente con un punto de vista diferente. ¿Tú de verdad crees que las personas más pobres de Venezuela, o sea, un país que tiene más del 80% de la población en un estado, en una situación de pobreza extrema, estamos en un contexto de crisis humanitaria verdaderamente compleja, de verdad preferirían pagar, teniendo las opciones, una escuela privada de bajo costo, accesible, antes de mandar a sus hijos a una escuela pública donde todavía a estas alturas el Estado e incluso gente que no es del Estado siguen ofreciéndole la promesa de la calidad? ¿Tú crees que de verdad la gente, la gente pobre va a preferir las privadas de bajo costo? Mira, Mari, ¿sabes qué? Más que sorprendernos de haber encontrado emprendimientos de bajo costo, de máximo $15 siendo extremista, porque el aproximado es de entre 10, $12, casos de $1 o $2. Lo que a nosotros realmente nos impactó, pero nos llenó de satisfacción, es saber que hay familias, hay padres que, a pesar de que Venezuela es un país donde el sueldo mínimo no alcanza quizás los $5, y esto se va devaluando día tras día gracias al tema de hiperinflación, a los controles del mercado, etcétera, que hay padres, a pesar de esa situación, dispuestos a pagar esas matrículas, porque al igual que los padres que Tuli tiene en su libro, al igual que mis padres en determinado momento, pues ven en la educación una herramienta, una esperanza justamente para salir de ese contexto, del contexto de pobreza, del contexto
de deficiencias al que nos condena la educación pública y en general muchos aspectos que tienen que ver con los sistemas estatistas. Pero es eso. Es muy satisfactorio ver que, bueno, está bien, existen los colegios privados de bajo costo, pero esta no es una relación unilateral, esta es una relación recíproca donde también hay padres dispuestos a dar todo lo que tienen para que sus hijos tengan una educación de calidad y así puedan optar por un mejor futuro, mejor del que les ofrece la educación pública, que como ya sabemos, no es gratis, solamente que lo paga alguien que tú no sabes quién es, pero Bueno, no es. bueno, o sea, aún así hay gente en todas partes y en Venezuela en particular que afirma, yo no sé si con razón o sin razón, habría que ir a justamente levantar los datos, y dicen que en Venezuela la gente quiere todo regalado. Yo te repito, no estoy clara sobre eso, no, yo pienso que no es tan así, pero sin embargo lo que te quería preguntar, y que está conectado con esto que me estás diciendo, es que cuando uno lee o escucha, lee en los medios a las figuras que son las representativas, las acreditadas, las que siempre están hablando sobre el tema de la educación en Venezuela, estas personas, estos especialistas, invariablemente, y son casi todos estos voceros, después de que hacen la descripción de lo obvio, que es lo que todos vemos todos los días, que es el desmantelamiento y la inexistencia de la educación pública, de este desastre, siempre terminan con la misma propuesta de solución. Siempre llegan, después de nadar todo eso, llegan a la misma orilla de decir que la solución es más presupuesto para el Estado, o sea, más presupuesto, más dinero para el gobierno, para la educación pública. Sí, bueno, básicamente esto es más dinero para quienes ejercen cargos públicos y mayor ineficiencia. Yo creo que los hechos hablan por sí solos y esto es algo que ellos acompañan en su discurso. ¿Por qué el postulante o gobernante de turno sería diferente si está utilizando los mismos medios, quizás un poco más de recursos, pero al final es el mismo método? Claramente el método no está funcionando. Y es hora de cambiar. Como decía en un inicio, es hora de hacer el Estado un poco menos activo. Sí, que tenga una cuota de participación, pero secundaria, una cuota de participación que ayude, que incentive, no que imponga, no que obligue, no que coaccione en el tema de emprendimiento educativo. Entonces, definitivamente es necesario dar un enfoque a la ¿Tú no participación. crees que el Estado pueda prestar el derecho, o sea, pueda garantizar el derecho a la educación con más dinero, de una manera más eficiente, si le damos más dinero y ahora sí gente más honesta administrando esos recursos? ¿A ti te parece Hasta que ahora no lo he hecho. Eh, ¿qué, qué nos hace pensar o qué nos asegura que sería diferente? bueno, Yo los creo que, políticos dicen que esta vez sí, que ahora sí lo van a hacer bien? bueno, yo creo que, como te dije anteriormente, los hechos hablan por sí solos. Quien Dicen niegue que datos mata el relatos. tema de la deficiencia en el sistema educativo público en los últimos años, y no hablo solamente de los últimos 20, sino incluso antes, es notoria, es notoria. Y bueno, vamos a apostar a hacer las cosas diferentes, pero vamos esta vez así a cambiar a los protagonistas, vamos a cambiar el rol del Estado y si efectivamente se cree en la mejora y en la eficiencia, vamos a dejar que sean los propios padres y emprendedores educativos quienes decidan cómo manejar el sistema educativo, porque al final ellos son los principales receptores y titulares del derecho. Entonces, ¿por qué dejar en manos de un tercero el ejercicio de la titularidad de tu derecho? Ok, mira, María José, te lo voy a preguntar. Tú me estás hablando a mí de eliminar así de un plumazo, de extinguir, de desaparecer el sistema de educación pública,
sea, me lo estás diciendo a mí en un país donde, repito, ahí la mayor parte de la población está en estado de pobreza extrema. ¿Cómo se va a garantizar ese derecho a la educación a las personas que más lo necesitan, lo requieren, que son las personas de menos recursos? Bueno, realmente no estoy planteando la eliminación, estoy planteando la posible y creo que muy interesante competencia entre el Estado y los particulares en el ámbito educativo. La educación pública va a seguir existiendo, pero eso sí, con menos protagonismo del que ha tenido hasta ahora. Bueno, pero parece difícil eso, porque el Estado tiene un fin también de adoctrinamiento y no parece demasiado dispuesto a ceder su cuota también allí exacto, para perder la posibilidad de meterle a los muchachitos en las escuelas las ideas que le convienen y que le hacen incluso a los niños, bueno, aprender desde que están en un pupitre en primer grado, entre comillas, aprender que el Estado tiene que proveerle todos sus derechos. El tema del adoctrinamiento aquí es importante. Básicamente estamos hablando anteriormente del método prusiano, que por más privado que sea tu emprendimiento, tienes que ceñir a la metodología y al pensum académico que te impone el Estado, el ministerio, porque, bueno, si no es así, simplemente no te certifican como una institución reconocida por el Estado. Pero bueno, básicamente la propuesta es sí, que efectivamente el Estado siga teniendo participación, que el Estado siga garantizando, pero esta vez desde otra perspectiva, desde otra vez de una perspectiva menos activa, porque bueno, si al final el Estado lo que se propone o lo que se indica en los textos de tratados internacionales sobre esta materia es que el Estado lo tiene que satisfacer, buenísimo, que el Estado lo satisfaga, pero ¿cómo lo va a satisfacer? Creo que es momento que los titulares del derecho, es decir, las personas, porque el Estado no es titular de derecho, las personas expresen cómo quiere que sea esa garantía que el Estado les brinde. Y una de las opciones que está sobre el tapete y que Tully muestra en su libro y que hemos visto en países como Suecia es los cheques escolares, los vouchers o las becas. Es decir, la existencia en paralelo de la educación pública gratis, que ya sabemos que no es tan así, y la existencia de un sistema que les permita a las personas con menos recursos económicos, con menos capacidad o que necesiten algún tipo de financiamiento, pues optar que el Estado subsidie directamente a través de un cheque, a través de una beca, el estudio de ese niño, de esa niña, en el emprendimiento que al papá, que al niño le parezca mejor, que se adapte mejor a las necesidades que estos tengan, que realmente sea una libertad educativa, que los colegios no se tengan que ceñir al pensum del Estado, no se tengan que ceñir a las trabas burocráticas que les imponen, sino que efectivamente cada emprendedor sea libre de ejercer como mejor le convenga, y créeme que el mercado se va a encargar de desaparecer a quienes no lo hagan bien, a quienes lo hagan de manera ineficiente, porque lógicamente las personas van a buscar el mejor servicio al mejor precio y con la mejor calidad. Déjame ver si estoy entendiendo. Entonces, lo que se plantea hacer, como es que mi ideal de libertad educativa sería en el que haya opciones para todos los presupuestos, por llamarlo así, las escuelas privadas para quien pueda pagar una determinada, digamos, estándar de enseñanza, y que haya escuelas... Incluso, Mari, disculpa que te interrumpa, incluso para quienes no lo puedan pagar, pueden optar el sistema de subsidio directo. Correcto, porque entiendo que habiendo un esquema de escuelas privadas de bajo costo, que son, entiendo, bastante accesibles,
solo quienes incluso ni siquiera puedan pagar esas de bajo costo, que sean $5, 10, porque existen personas que tienen dificultades, familias que tienen dificultades, y eso tenemos que admitirlo, tenemos que reconocerlo. Para esas personas sería el tema del beneficio del subsidio directo del voucher. Entonces, entiendo que eso sería, desde el punto de vista de la propuesta de un Estado de Derecho, lo que están explorando, a ver de qué manera se podría aplicar en Venezuela, un sistema donde haya estímulos, incentivos para los emprendimientos privados de bajo costo, que la gente los pueda pagar con su esfuerzo, pero para quienes no puedan acceder también, porque el Estado allí cumpla su responsabilidad y les otorgue un subsidio directo para que puedan cumplir con la educación, bueno, con su instrucción, pues. Sí, un poco lo que estábamos hablando, que el Estado no represente una traba, sino que represente una ayuda para que las personas puedan garantizar sus derechos. Ahora, María José, yo quiero insistir en este tema. ¿Qué le dirías tú a quienes persisten en la idea de defender, bueno, más bien una nostalgia acerca de la calidad de la educación pública, a esa gente que dice que, bueno, que la educación de antes era buena, porque el liceo yo estudié, yo salí de ahí, bueno, medianamente bien, y que lo que ha destruido la educación pública en Venezuela ha sido el comunismo, el chavismo, la revolución, pero que cuando eso se termine, el Estado la va a tomar y sí, la educación va a volver a ser más o menos la que había sido, porque la de antes sí era buena y sí era mejor que esta. ¿Qué le dices tú? Bueno, yo creo que con esos argumentos, con esos planteamientos, más lo que nosotros tenemos, y siendo consecuentes con lo que tanto decimos y abogamos sobre el tema de la libertad, del debate, del intercambio de ideas, es momento de poner esos temas sobre el tapete nacional, es momento de contraponer estas figuras antagónicas y ver realmente en qué casos el Estado ha sido eficiente en la prestación de servicios y evaluar si efectivamente ese tipo de educación brindada por el Estado y que en este momento vemos tan deplorable ha sido el impacto de un gobierno en particular o simplemente es la consecuencia inevitable de un sistema insostenible que, bueno, sí, en un inicio por temas de bonanza petrolera, de ciertos márgenes de democracia hasta cierto punto, pero no de libertad plena, podría sostenerse y tenía un poco más de sentido hace 20, 30 años, pero que ahora, aunado a la profundización de los problemas, pues inevitablemente iba a suceder el colapso no tan solo de la educación pública, de muchos sistemas y muchos derechos de índole social que el Estado no está en capacidad de satisfacer porque simplemente no tiene los incentivos adecuados, porque simplemente el Estado no debe inmiscuirse en ese rol si un privado, si un particular, ojo, cuando digo privado me refiero a los individuos, no me refiero a una gran corporación transnacional ni nada del estilo, sino cualquier persona que quiera emprender y quiera generar con eso una fuente de ingreso, incluso lo puede ser de manera altruista, generar la satisfacción de los derechos, generar la accesibilidad a servicios de calidad bajo la premisa que estás utilizando eso porque estás prestando, valga la redundancia, una contraprestación, estás recibiendo algo a cambio y no porque te lo mereces sin alguna razón aparente. Entonces yo creo que el tema de los incentivos es clave. Si vemos que el Estado no se maneja por incentivo, más allá de mantenerse en el poder, pues vamos a ver cómo es la consecuencia, vamos a ver el panorama más claro de cuál sería el método de educación a aplicar, evidentemente políticas populistas y clientelares, pero bueno, en contraposición a un método
menos estatistas a un método más libre, un método que se maneje por incentivos y que realmente tenga por objetivo único brindar calidad, brindar un servicio para poder seguir manteniéndose dentro de los prestadores de estos servicios más destacados. Entiendo. Yo creo que el resumen de lo que tú me has estado comentando es la síntesis de toda esta conversación que hemos tenido, que ya estamos llegando a término, María José, lamentablemente. Es que, bueno, que los padres decidan, que al final la decisión quede en manos de los padres. Así que, bueno, María José, yo te doy las gracias por el Gracias. tiempo que me has dedicado. Sé que tienes mucho, de verdad, mucho más que contarnos, pero espero que pronto, bueno, podamos tener una nueva oportunidad para conversar. A quienes deseen conocer un poco más acerca de la experiencia del Colegio Cuyagua de Petare y también más sobre el área específica que está investigando María José España, pueden hacerlo a través de la página web de udlibertad.org. También estamos en las redes sociales, en Twitter, @udlibertad, y en Instagram, ud.libertad. A mí me queda darles las gracias por habernos acompañado en esta conversación y decirles, bueno, hasta la próxima.